Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. ¿Cuánto hemos visto en solo 2 kilómetros de subida al más del 10%? No sé si vosotros esperaréis ver, pues, quedarse a Giulio Perizzari y compañía, pero bueno, yo esperaba que la cosa estuviera todo un poquito más cerca. Pero aquí yo creo que ha habido algunas lecturas de carrera erróneas y eso ha favorecido muchísimo a que Jonas Vingegaard pudiera lograr un triunfo que no buscaba. Él mismo, luego lo repasaremos, en declaraciones al final de etapa habían comentado que en el autobús del equipo no buscaban esta victoria de etapa, simplemente buscaban hacer un pequeño ataque al final, sacar unos segundos de renta sin desgastarse mucho. Y les ha salido redonda la etapa, porque no se han desgastado mucho y encima han ganado la etapa. Qué mejor. Os hablo ahora de todo eso antes, un nuevo triunfo de Jon Barrenechea en bucles de Leule, Chatelain 1.1, y es que cuando uno está en racha, está en racha. El que no estará muy contento será Clement Venturen, que ha quedado segundo, el otro día quedó tercero, que para mí era uno de los favoritos también para ganar esas dos carreras, pero mira, ha caído en gracia Jon Barrenechea estos días y lo ha podido aprovechar. Os estaba hablando de esos errores, pero antes recordar un poco cómo era el perfil de la etapa. La etapa tenía 184 kilómetros, donde se puede decir que hasta los últimos 28 kilómetros todo era más o menos llano. No había subidas destacadas. En esos últimos 28 kilómetros sí que es cierto que os dije que era una media de 4,4, donde se subía como en escalones, porque primero se subía una cota de tercera y luego sí la cota que han marcado como de primera, donde solo había un par de kilómetros, digo solo porque lo demás era mucho más pedaleable. Habían un par de kilómetros, es decir, el kilómetro 3 al 2 ya llegando y del kilómetro 2 al 1 ya llegando, que eran un poco más fuerte que los demás. Allí se esperaba pues algún que otro ataque, pero no lo que ha sucedido en la carrera de hoy. Primer error, yo creo, Giulio Ciccone. Yo creo que Giulio Ciccone, que ayer perdió de forma premeditada 4 minutos para poder tener más margen en las escapadas. Él mismo anunció que a partir de hoy empezamos giro nuevo, pero yo creo que se ha precipitado. Me da a mí que esta etapa no era para Giulio Ciccone. Y Giulio Ciccone se tendría que haber dado cuenta que no era para él esta etapa. Había como, ¿cómo lo vamos a decir? Como una advertencia muy clara. Vamos a ver. Al principio de la etapa, Giulio Ciccone y Lennart Wallenberg se intentan escapar, pero no los dejan irse. Giulio Ciccone se tendría que haber dado cuenta que no tenía todavía margen para escaparse, porque si hubiera tenido margen para escaparse, seguramente les hubieran dejado que se escapara, pero no ha sido así. ¿Qué ha tenido que hacer Giulio Ciccone? Pues Giulio Ciccone ha tenido que atacar ya avanzada la etapa. Sí que es cierto que ha habido bastantes ataques al principio de etapa, que se ha formado un grupo al final pues no me acuerdo ahora cuántos corredores, 8 o 9 corredores, donde muy bien Movistar otra vez ha entrado Lorenzo Milesi, que está haciendo un giro fenomenal, Einer Rubio, que también se está dejando ver muy bien en las escapadas, y hemos tenido otros sospechosos habituales, ¿no? Como Martín Mazzelluzzi, como Mattia Bay, Tim Naverman, que estos han repetido, Sokias Colel Logan, que no recuerdo si ha estado escapado, Davide Ballerini, ganador de etapa, o Jonas Gens del Alpecin. Estos corredores se han ido por delante, como mucho han tenido 3 minutos de ventaja, y por detrás veíamos, y aquí viene otro de los errores, a Decathlon tirando durante toda la etapa con 2 corredores. Vamos a ver, Decathlon, que está muy bien que uno quiera ganar la etapa, que está muy bien que quieran poner ritmo. Está claro que si Decathlon no hubiera puesto el ritmo, seguramente Bahrein hubiera dejado que la ventaja hubiera crecido de forma desorbitada y que la victoria de etapa estuviera en el grupo. Yo creo que en estos momentos estaríamos casi celebrando una victoria de Einer Rubio, tal como veían los compañeros que tenía en la escapada, era el mejor escalador. Si eso hubiera sido así, si Bahrein hubiera llevado el grupo para Alfonso Eulalio. Pero Decathlon tenía muy claro que quería, como mínimo, intentar la etapa, luchar en el último puerto, y han querido llevar la escapada controlada. Yo creo que eso es
en parte un error estratégico, porque si Decathlon no hubiera tirado, está claro que no hubieran ido por la etapa, tampoco lo han ganado al final. Pero hubieran tenido, quizás, hubieran provocado que Bismas hubiera tenido que forzar más y que hubiera gastado corredores. Queda mucho Giro por delante. Las etapas siempre, los esfuerzos van sumando. Acordaros que ahora viene una segunda semana que va a ser bastante, lo recuerdo así de cuando hice la previa del recorrido, bastante sosa, y que luego llega ya la semana grande, es decir, con todos los días menos uno me parece que hay etapones. Por tanto, todos esos esfuerzos se van sumando para que luego puedan fallar en esa semana. Pero Decathlon hoy no ha dejado que Visma controlara la carrera. Fijaros una cosa, es que incluso en la subida final, esa que son 28 kilómetros, ha habido un momento que Decathlon seguía subiendo el ritmo, y ha habido un momento que ha dicho Visma, ahora quiero controlar yo. Me parece que quedaban unos 13 kilómetros así. Yo creo que también lo han hecho de forma estratégica, porque se subía la cota de tercera, luego había como una pequeña bajada antes de subir la cota de primera, y me parece que querían ir bien posicionados para iniciar esa subida. Pero es que tampoco les han dejado, porque poco después de Decathlon otra vez estaba metido. Es que no han gastado ni las naves, Visma. Hoy Secus y Davide Pingansoli no han tenido que trabajar, han trabajado cero. Es decir, no han hecho, vamos a decir, nada de cara al viento, es decir, no se han tenido que gastar. Fijaros que incluso Davide Pingansoli al final queda tercero en la etapa, que llega bien fresquito para poder disputar ese podio de etapa. Yo creo que, en parte, es un error de Decathlon por no intentar desgastar a Visma de otra forma, pero en parte también lo entiendo. Y es que Félix Gall, digamos que con los rivales que tiene por detrás, sobre todo, pues eso, Team Aresman, pues no es mejor Kroner. Y entonces lo que ha querido hacer hoy Félix Gall y el equipo de Decathlon es apretar un poquito las tuercas para distanciar lo máximo posible a esos corredores que son más buenos en crono, para poder tener un colchón más amplio de cara a ese posible podio. Y ahí yo creo que sí que la ha hecho bien Decathlon. Por tanto, por un lado mal, por el otro bien. Al final, todo son balanzas. Al final todo, vamos a ver, es poner lo que ganas por un lado y lo que podrías ganar por el otro. Entonces, si quieres jugar a ganador, pues no hubieras hecho lo que ha hecho, ¿no? Pero yo creo que también han querido jugar al día a día y a ver qué sucedía. Y en ese momento yo creo que ellos mismos están contentos con lo que han hecho hoy, ¿no? Y también se han dado cuenta que, bueno, que Félix Gall pues sigue teniendo motor, que está claro que Jonas Vingegaard ahora mismo, a día de hoy, es superior a él. Creo que no hay nadie que pueda pensar que en estos momentos Jonas Vingegaard pudiera tener un fallo, que lo puede tener, porque el Giro es muy largo. Pero bueno, también hay que estar ahí, también hay que probarlo, y eso también lo ha hecho Félix Gall. Félix Gall también lo ha probado, ha atacado en la cota final, ha visto que Jonas Vingegaard se iba con él. También ha habido ahí como una especie de diálogo que le decía Félix Gall a Jonas Vingegaard, tira tú, y Jonas Vingegaard le decía que no, que él no iba con él, lo de atrapar a Ciccone, que iba por delante. Pero Félix Gall al final se ha empeñado en hacer ese trabajo y ha tirado abajo, por ejemplo, la escapada de Ciccone, y luego se le ha dejado, como no podía ser de otra forma, en bandeja a Jonas Vingegaard para que atacara a 900 metros de meta y se llevara la etapa. Es un cúmulo, ya digo, es un cúmulo de cosas las que han tenido que pasar por la cabeza de Decathlon, pero es que es complicado, es muy complicado. Ya digo que ver a futuro, a tanto tiempo, a una semana vista, que Visma se desgaste para llegar a ese momento en concreto. También puedes pensar, ¿y si no se desgastan? ¿Y si van a más? Es que hay corredores como Secus que a medida que van pasando los días de grandes vueltas van a más. ¿Y si Davide Pingansoli también va más? Pues a lo mejor hay que intentarlo hoy. Y eso es lo que ha hecho un poco Decathlon. Por medio me he quedado con Giulio Ciccone, que habíamos dicho que quizás no había elegido el mejor día para escaparse. Y ya os he comentado ese primer intento que tiene en los primeros kilómetros de meta, donde no lo dejan escapar. Y fijaros, están los escapados, ese grupito que os he comentado antes, con 2 minutos de ventaja. Quedan 74 kilómetros. Se está subiendo
como una especie de puertecito no puntuable. Eran como 3 kilómetros al 5%. Y allí ha aprovechado Giulio Ciccone para meter un ataque y escaparse. Es decir, Giulio Ciccone ataca a 74 kilómetros de meta, reduce los 2 minutos de ventaja que tienen los escapados para intentar ganar la etapa. A mí me parece un tanto descabellado en el sentido de que por detrás no te han dejado tampoco tener ventaja. En ningún momento les han dejado, porque estaba Decathlon, como digo, empeñado en ganar la etapa. Y eso que se ha llevado buenos compañeros de viaje, porque con él se han ido Diego Ulisses y Tom Aers. Se han ido los dos. Por cierto, Tom Aers dice que los italianos le han, bueno, gritado mucho, que él cree que le han insultado, aunque no entienda mucho el italiano, y que ha sido un poco ensordecedor. Dice, bueno, yo solo estaba intentando hacer mi trabajo, ¿no? Supongo que el tifosi, después de las declaraciones de Giulio Ciccone, en las que dijo que iba a ganar la etapa, pues estaban a muerte con él, ¿no? Como así ha sido, ¿no? Giulio Ciccone, pues eso, consigue reducir la ventaja y cuando se llega ya a la subida final es cuando hace el ataque. En un primer momento a 11 kilómetros ataca y tampoco tiene las piernas suficientes para irse de Iner Rubio, que está con él, y tendrá que esperar bastante, es decir, hasta que falten 7,6 kilómetros Ciccone para irse solo. Pero es que la distancia que iba teniendo con Iner Rubio tampoco era muy grande, por tanto no rodaba todo lo bien que pudiera ser, y también tenía, 1,15 con el grupo de atrás. Estaba a tiro de piedra, a tiro de esos 2 kilómetros duros que se pongan a tope, ya fuera Kuss, ya fuera Pingansoli, ya fueran los corredores del Decathlon, y le rebajaban la distancia. Se ha quejado un poco, bueno, ha dicho que ni le han dejado acabar la etapa ganando. Es que en el ciclismo de 2026 no le van a dejar a nadie, así como así ganó una etapa. Y yo creo que, bueno, no ha sido el día acertado, va a tener otros días, y me da a mí que Giulio Ciccone al final sí se va a llevar una etapa de este Giro de Italia. Estoy casi convencido que lo va a lograr, porque es un tío cabezón en ese sentido, se empeña. Además, yo creo que tiene buenas piernas, es decir, no tiene piernas para acabar bien en la general, pero sí que tiene piernas para poder hacer un ataque y que sea ganador. Lo que pasa es que tiene que medir bien los esfuerzos, como se diría. Bueno, y más cosas que se han visto en esta etapa, y es que Giulio Perizzari no ha tenido el día, pero es que a 23 kilómetros del final ya lo veíamos al final de grupo. Es decir, a lo mejor era un grupo de unos 40, 50 los que estaban subiendo el último puerto, y no era normal verlo allí porque nunca lo hemos visto en esas posiciones, y menos que Red Bull lo deje, ¿no? En ese sentido. Lo que pasa es que como Red Bull también venía con Jay Hindley, pues entonces Giulio Ciccone sí que le han dejado un corredor con él, pero ha pasado un mal día. Está claro que no está a su 100%. No tengo información al respecto. He intentado entrar a la página de Red Bull Bora, a su Instagram. No he conseguido ninguna información que me diga si está enfermo, no sé, si a lo mejor estas lluvias, este frío de los últimos días le han pasado factura. Pero ya digo, no es normal que al 23 kilómetros para acabar, y encima con unos porcentajes que tampoco es que fueran excesivamente duros, lo estuviera pasando mal. Yo creo que alguna cosa arrastra Giulio Perizzari. Entonces, me da a mí que si consigue recuperarse, puede ser un corredor peligroso para la tercera semana, y si no consigue recuperarse, pues bueno, tendrá que intentar hacer otro tipo de Giro de Italia, y no el que venía a hacer, ¿no? Porque él venía con la idea de hacer podium. Además, todos teníamos presente que podía ser el rival, ya me entendéis, de Jonas Vingegaard, y me parece que va acumulando, pues eso, días malos que no sabemos muy bien qué él está pasando. Y luego, mención especial para Afonso Alalio, que ha hecho una defensa de la Maglia Rosa brutal. Yo creo que ha hecho un etapón. No es que haya defendido la Maglia Rosa, se haya quedado y haya llegado entre los 20 primeros o entre los 15 primeros. Es que ha llegado el quinto de la etapa. Es que solo 4 corredores han llegado por delante de él. A mí me parece que eso es para quitarse el sombrero. Sí que es cierto que este puerto quizás se ajuste más a las características del portugués,
porque es un puerto más tendido, donde él puede subir más cómodo, sufrir, por descontado, en esos 2 kilómetros más duros, que es donde se ha quedado realmente, pero luego se ha defendido muy bien. Lo que pasa es que no sé si esa defensa le va a servir para mantener la máquina rosa después de la crono. Se ha quedado Jonas Vingegaard, luego lo vamos a repasar, pero se ha quedado a 2:24 de Alfonso Eulalio. He estado viendo cronos y es que no he encontrado ni una crono buena del corredor portugués. Yo no sé si es porque no se le da bien, porque no está totalmente motivado, porque como es un corredor de equipo le dijeron que bueno, que tampoco gastara en esas cronos. Pero ya sabemos, ¿no? Aquello típico que se dice, que la maglia da alas, pero tengo la sensación de que no va a ser suficiente, porque 2:24 no es que sea una renta demasiado sólida. A partir de 3 minutos, quizás os hubiera dicho que sí, pero 2:24 me da a mí que va a ser difícil. Y oye, que si lo salva, fantástico, porque seguro que habrá sido la mejor crono de su vida. Pero eso lo vamos a hablar de aquí 2 días. Otra cosa a comentar. El récord de subida que tenían en 2004 Gilberto Simoni era de 3:11. Hoy se ha subido en 24:32, casi 8, casi 7 minutos. Casi 7 minutos menos en la subida. Eso me parece a mí una burrada, directamente. Una burrada. Es que, no sé, a lo mejor tendrían que coger las bicicletas de año 2004 y que subieran a ver qué tal lo hacen, pero me parece muy, muy exagerada esa rebaja de tiempo. Muy bien, y es el momento de ahora sí repasar un poquito cómo ha quedado la etapa. Jonas Vingegaard primero, Felix Gall a 12 segundos, David Pingansoli, etapón, no ha tenido que trabajar, y supongo que eso le ha favorecido mucho, 34 segundos, Tim Aresman, que también ha hecho una subida muy buena, de menos a más, a 34, yo creo que se está trabajando un podio que parecía que no podía ser, y mira, ahí lo está haciendo. Alfonso Eulalio, el líder, a 41 segundos, Derek Guy a 46, bueno, vamos a ver si va mejorando. Mati Rondel, otra vez, buena etapa, 46. Ed Kuss, a 46, nos ha dejado ir. Jay Hillip, quizás lo esperábamos un poco más arriba, 50 segundos. Michael Storer a 50 segundos. Aquí Giulio Ciccone ha llegado a 57. Y si queréis, nos vamos, porque Giulio Ciccone era la posición 11. Por ejemplo, Markel Veloki, que le estamos haciendo un seguimiento, a 1:12. Egan Bernal, a 1:12. Ben O'Connor, a 1:12. Giulio Perizzari al final se ha dejado 1:28 y ahora nos tendríamos que ir hasta la posición número 40, donde ha llegado en ritmas a 5:09. Por tanto, ahora sí que ya tiene una diferencia bastante holgada en ritmas para intentar eso, para intentar escaparse un día e intentar conseguir eso, una victoria de etapa. Declaraciones al final de la etapa de Felix Gall. El equipo volvió a hacer un trabajo excelente durante todo el día. En realidad no tenía pensado atacar, pero la sección empinada resultó ser un poco más larga de lo que parecía en el papel. Quería asegurarme de que fuera un final muy duro para todos, por eso lo intenté yo mismo. Funcionó, no pasa nada por no haber superado solo a Jonas Vingegaard. Fijaros, otro... Me parece extraño, que no tuviera ganas de atacar, cuando de Carlón ha estado trabajando todo el día. Me parece como contradictoria, ¿no? La declaración de Felix Gall no me cuadra con lo que nos ha demostrado el equipo. Pero fijaros, dice alguna cosa más que va en consonancia a lo que os he dicho yo antes sobre la crono. Dice, eso también lo tenía presente, quería abrir una brecha para la contrarreloj, que obviamente no es mi punto fuerte, aunque he trabajado mucho en ello, espero perder tiempo con mis rivales, pero espero que no sea demasiado. Son unas declaraciones, ya digo, un tanto contradictorias. No quería atacar, pero luego sí que quería. Bueno, yo creo que sí que quería atacar descaradamente, porque si no, de Carlón no se hubiera puesto a tirar. ¿Y qué ha dicho el bueno de Jonas Vingegaard, que está haciendo, pues eso, un un Giro de Italia, no sé si le voy a llamar low cost, en el sentido de voy a gastar lo mínimo para ganar el Giro, porque así luego me voy al Tour de Francia y no estoy tan cansado.
que me parece una opción súper válida. Acordaros de el año que ganó Pogačar, ¿no? La primera semana se los llevó a todos por delante y luego fue, bueno, un poco viviendo de rentas, ¿no? Esperando a ver qué pasaba y tirando para adelante. Y yo creo que Jonas Vingegaard aún es más maestro, sabe trabajar más en ese alambre tan, tan finito que es el de dejar y luego ganar. Jonas Vingegaard, en realidad no queríamos luchar por la victoria de etapa, pero pronto nos dimos cuenta de que Caldón sí que quería ir a por ella. Está claro, sí que no hay que ser muy analista, ¿no? Para verlo. Pero siempre es agradable ganar. Estoy muy contento con esto, mis compañeros hicieron un buen trabajo. Cuando la victoria de etapa estuvo a nuestro alcance en la última subida, decidimos ir a por ella. Vingegaard realizó su movimiento a 900 metros. Dice, creo que ese fue el momento preciso. Félix lanzó un ataque muy fuerte. Por suerte pude seguir el ritmo. Al final lo intenté yo mismo. Estoy contento de haber conseguido la victoria. Y luego le preguntan, oye, ¿te preocupa estar a 2.24 del portugués? Dice, estamos donde queremos estar. Me encuentro en una buena posición en la clasificación. De momento todo va bien. Estamos contentos con nuestra situación. Yo creo que sí. No hay ningún peligro en cómo está la situación. Hablando de todo eso, general Fonso Lalio llega como mínimo al día de descanso con la maglia rosa y eso para él será una cosa muy buena porque mañana pues supongo que tendrá a alguien de la prensa portuguesa por allí haciéndole entrevistas, fotos, aquello que va a pasar a la historia de su recuerdo, ¿no? Y eso va a ser muy bonito que lo pueda vivir el portugués. Otra cosa será lo que pasará luego en la crono y como digo, si aguantará o no aguantará la maglia rosa, que a mi entender creo que le va a costar. Porque Jonas Vingegaard está segundo a 2.24, Félix Gall tercero a 2.59, por tanto la diferencia entre Vingegaard y Gall son 35 segundos. Luego ya está Jai Hindley a 4.32, por tanto fijaros, son 2 minutos 8 segundos con Jonas Vingegaard, por tanto una diferencia muy notable. Quinto, Kristen Scaroni a 4.43. Sexto, Tim Aresman a 5 minutos. Por tanto, a 5 minutos quiere decir que solo está a 28 segundos del podio, que ahora mismo sería Jai Hindley, quitando a Alfonso Lalio. Séptimo, Mati Rondel, 5.01. La verdad es que me está sorprendiendo mucho. Vamos a ver si aguanta la tercera semana. Octavo, Ben O'Connor, 5.03. Noveno, Giulio Pellizzari a 5.15. Por tanto, ya está a 2.51 de Vingegaard. Décimo, Michael Storer a 5.20 y, cuidado, la posición número 11, vendría muy bien, Markel Beloki haciendo un top 10 sería genial. Está a 6.02, por tanto, no está lejos. Vamos a ver si puede aguantar. Lo que pasa es que yo creo que David Pingansoli va a ir hacia arriba, está en la posición 13, a 6.11. Derek Key también creo que va a ir para arriba, a 6.15, la posición 14. Egan Bernal está en la posición 15, a 6.49. Eso sería un poco la clasificación. Enric Mas ahora está en la posición número 28, está a 13 minutos y 42 segundos. Clasificación de la regularidad, sin cambios. Paul Maniet, 130 puntos. Jonathan Narváez, 86. Jonathan Milán, 76. Sin cambios. Además, ya sabéis que estas etapas solo valen 15 puntos. Por tanto, las dos que ha ganado Jonas Vingegaard, 15-15 son 30. Si fueran de 50, hablaríamos diferente. Clasificación de la montaña, pues estacazo de Jonas Vingegaard, que ahora sí que le ha dejado a Diego Pablo Sevilla casi imposible volver a ponerse esa maglia, como mínimo en propiedad. Jonas Vingegaard, 111 puntos. Diego Pablo Sevilla, 60. Félix Gall, 48. Por tanto, bastante complicado, pero ya ha hecho su Giro de Italia, Diego Pablo Sevilla. La clasificación de los jóvenes, Alfonso Lalio, primero, Mati Rondel a 5.01. Estará interesante esto. Tercero, Giulio Pellizzari a 5.15. Cuarto, Markel Beloki a 6.02. Y esto sería un poco lo que ha dado de sí esta novena etapa que cierra esta semana larga, no esta semana y 3 días que ha durado esta primera parte del Giro de Italia. Mañana tenemos día de descanso. A ser posible, intentaré grabar pues un podcast parecido al del día de traslado, comentando un poco, resumiendo un poco, comentando lo que ha sido toda esta semana, haciendo un poco la previa de lo que vendrá la segunda semana. Será un podcast así tipo charla improvisada conmigo mismo. Pero si queréis os avanzo ya a lo que sería la etapa 10 del martes 19 de mayo. Una etapa yo creo que muy importante
porque sale de Viareggio y va a Massa. Son 42 kilómetros de crono totalmente llana. Hay una tachuelilla de nada y yo creo que aquí vamos a ver diferencias. Me da a mí que son muchos kilómetros y que de estar bien Jonas Vingegaard podría hacer mucho daño. El claro favorito para ganar la etapa me parece que es Filippo Ganna. No creo que ahora mismo entre en los planes de nadie pensar que otro corredor puede ganar. Estaba mirando las estadísticas de Jonas Vingegaard en grandes vueltas y no suele hacer ni top 10. Lo que pasa es que también he estado mirando todos, en las 3 o 4 ocasiones, en las últimas, todos los corredores que han estado por delante de él y casi ninguno está aquí en el Giro de Italia. El único que a lo mejor sí que está, claro, es Filippo Ganna, pero los demás no están. Por tanto, creo que Jonas Vingegaard podría estar también en el podio. Creo que Tim Arensman también tiene una buena posibilidad de pegar un zapatazo y meterse para adelante. Y luego tenemos aquí corredores como Alex Segar, que yo creo que puede hacer una buena crono. Remy Cavagna, que parecía recuperado para el momento de crono. Y luego tenemos un puñado de corredores que seguro que buscarán ese top 5, esa sorpresa, ese top 10. Ethan Verno, Niklas Larsen, Lorenzo Milesi, que lo estoy viendo rodar muy bien. Yo creo que está en muy buena forma. Mateo Sobrero, que incluso es ganador de etapa crono del Giro. Manu Sheffield, que suele hacer buenas cronos. Nelson Oliveira, es un clásico. Yo creo que seguro que está en el top 10. Johan Petersen, del Alpecin, que también tiene una buena oportunidad. Vamos a ver Derek Guy, no es mal croner Derek Guy, y yo creo que a lo mejor le puede servir para limar algo de diferencia. Y he puesto aquí un interrogante Felix Gall. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente en las grandes vueltas los corredores que están en forma, como que aunque sean escaladores, y si no acordaros de los tiempos de Perico Delgado, tampoco hay que tirarse tan atrás, seguro que contaríamos ejemplos mucho más cercanos, estos corredores suelen hacer mejores cronos de lo que hubieran hecho en otras condiciones. Y me da la sensación que Felix Gall, aunque va a perder el tiempo, no sé, no sabría deciros cuánto, pero quizás yo creo que si Felix Gall pierde 1 minuto y medio con Jonas Vingegaard, podría darse por satisfecho. 1 minuto y medio. Yo lo daría por bueno. Veremos a ver si es un poco menos o eso es un poco más. Ahí está un poco la balanza. Muy bien. Pues ya hemos llegado al final de este episodio. Como siempre, daros las gracias por haber llegado hasta aquí, por escucharme. Y ya sabéis que nos escuchamos quizás mañana, quizás el martes. Nada, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.